Entonces, comenzamos con los temas de oído interno y nervio vestíbulo coclear. Entonces, entramos en oído interno, ¿no? En oído interno. Entonces, el oído interno comprende o está constituido por dos partes. Uno, que es el laberinto óseo, y la otra parte que es el laberinto membranoso, ¿ya? Laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo contiene lo que es al laberinto membranoso. Acá vemos esto es parte del laberinto membranoso, ¿ya? Parte del laberinto membranoso. Y vemos además que del laberinto membranoso, de las estructuras que contiene, es el origen del nervio vestibular y el nervio coclear, ¿ya? Entonces, además vamos a ver acá, existe un espacio entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, ¿ya? Este espacio se denomina espacio perilinfático, ¿ya? Espacio perilinfático donde contiene un líquido, que es la perilinfa, ¿ya? Perilinfa, ¿ya? Ahora, dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, que es este de color naranja y guindo, ¿no? En este espacio, que se denomina laberinto membranoso, pues contiene un líquido que es la endolinfa. Endolinfa. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es laberinto óseo. ¿Ya? El laberinto óseo consta de tres partes, ¿no? Comprende tres partes. Una parte media, que es el vestíbulo, una parte media, que es el vestíbulo, una parte posterior y superior, que son los canales semicirculares, ¿no? Semicircular superior, posterior y el lateral. Y una parte anterior, que es la cóclea o caracol, ¿ya? Estas son estructuras que conforman el laberinto óseo. Entonces vamos a desglosar uno por uno. Empezamos del vestíbulo. El vestíbulo tiene forma de un cubo, ¿ya? Tiene forma de un cubo, por lo que va a constar de 6 paredes, ¿ya? Entonces, primeramente, tiene la pared externa. Entonces, la pared externa del vestíbulo separa el vestíbulo de la caja del tímpano. Vamos a decir que es el límite entre el oído medio y el oído interno. Y en esta pared vamos a observar dos estructuras. Primeramente, superior está la ventana oval, ¿ya? La ventana oval que se continúa con la rampa vestibular, ¿ya? Con la rampa vestibular. Inferior a este tenemos la ventana redonda que se continúa con la rampa timpánica, ¿ya? Entonces estas dos estructuras están lo que es en la pared externa del vestíbulo. En la pared interna del vestíbulo, pared interna o medial, ¿no? Entonces tenemos tres depresiones y un conducto, ¿ok? Entonces en la pared interna, que es la que observamos en la imagen, se tiene tres depresiones y un conducto. Entonces vamos a ver las depresiones. Primero la depresión anterosuperior, que es esta, ya anterosuperior, que es un deceso elíptico, ¿ya? Se denomina fosa semiovoidea o fosa utricular, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde se apoya el utrículo, ¿ok? Seguidamente tenemos la fosa antero-inferior, que es esta, ¿ya? Fosa antero-inferior o fosa hemisférica o sacular, fosa hemisférica o sacular, ¿ok? Entonces, ¿por qué sacular? Porque ahí es donde se apoya el sáculo, ¿no? Entonces, el siguiente es eso, es el póstero inferior, vean, tiene forma de caracolcito, ¿no? Entonces, esta es la fosa coclear de Zeichert, o simplemente es eso coclear, ¿ok? Es el póstero inferior. Entonces, antero inferior y póstero inferior son las depresiones. Y el conducto es el póstero superior, que es el canal sulciforme, ¿no? Canal sulciforme que se continúa por arriba con el acueducto del vestíbulo, ¿no? En la fosita subungueal.
Entonces, estas estructuras es la que encontramos en la pared interna del vestíbulo. Pared anterior. En su pared anterior no presenta estructuras, pero sí presenta relaciones. Entonces vamos a ver que por arriba, superiormente, se relaciona con la primera porción del nervio facial o acueducto de Falopio, ¿no? Acueducto de Falopio. Y inferiormente se relaciona con el caracol o cóclea. En su pared superior y posterior, ¿ya? Tanto como en la pared superior y en la pared posterior, lo que vemos es el origen, los orificios de los conductos semicirculares. ¿Ok? En la pared superior y posterior se observa el origen de los conductos semicirculares. Y la pared inferior o piso del vestíbulo da origen a la lámina espiral del caracol. ¿Ok? No se olviden, del piso da origen a la lámina espiral del caracol. Entonces, todo esto son las paredes, ¿no? Paredes del vestíbulo. Entonces, otra estructura que comprende el laberinto óseo son los conductos semicirculares, ¿ya? Entonces, conductos semicirculares son tres. Superior, conducto semicircular superior, posterior y lateral. Entonces, vamos a ver qué son. Son pequeños conductos que tienen forma o están encorvados a manera de una herradura. Veamos aquí, tiene forma de herradura, ¿no? Y está conformado por dos orificios. Entonces vemos acá en la imagen, un orificio es más amplio que el otro. Entonces este orificio se denomina orificio ampular, ¿ya? Orificio ampular porque presenta esto que se denomina ampolla. Y el otro, orificio no ampular. También pueden decir ostión no ampular y ostión ampular, ¿no? Entonces, estos son los conductos semicirculares. Vamos a describir uno por uno. Y tenemos que el conducto semicircular superior, ¿qué orientación tiene? Vertical. ¿Ya? Su orientación es vertical. El conducto semicircular superior, su dirección vertical está perpendicular al eje del peñasco, o sea, le forma 90 grados al eje del peñasco. Entonces, por su dirección que se dirige hacia arriba, forma lo que es en la pared antero superior del peñasco, lo que es la eminencia arcuata o eminencia arqueada, ¿no? Entonces acá tenemos el conducto semicircular superior, ¿no? Entonces vamos a ver que su ostión ampular, su orificio con ampolla, está en la cara superior del vestíbulo y su ostión no ampular desemboca en la bóveda del vestíbulo. Ostión ampular, ostión no ampular. Conducto semicircular posterior, ¿ya? Es de orientación vertical y es paralelo al eje del peñasco, ¿no? Es paralelo. Y bueno, su convexidad hacia posteriormente. Entonces tenemos, este es el conducto semicircular posterior, conducto semicircular posterior. Y el conducto semicircular lateral tiene una orientación horizontal, su convexidad mira hacia afuera y también sobresale en la caja del tímpano, en la pared interna de la caja del tímpano, ¿no? Entonces, esto con relación a conductos semicirculares. La cóclea. La cóclea o caracol es parecido a la concha de un molusco, ya parecido a la concha de un molusco y está enrollado, vemos aquí, está enrollado alrededor de un eje cónico. ¿Cuál es el eje cónico? Es esto, ¿no? Es esto. Y se denomina modiolo o columela de Breschet. ¿Qué partes tiene el caracol? Entonces vamos a identificar tres partes. Primero, el núcleo o columela de Breschet o modiolo, ¿ya? Es esta estructura que tiene forma de cono, es la estructura central, ¿no? Por lo eso se denomina núcleo. Entonces, esa es la columela de Breschet o modiolo, ¿ya? Segundo, la lámina de los contornos o cápsula o también conducto del caracol o tubo del caracol.
¿Cuál es esa estructura? Pues es lo que rodea a la columela, ¿no? Lo que lo da 2,5 giros a la columela, ¿no? Toda esta estructura es el lámina de los contornos o también tubo del caracol. Y por último tenemos la lámina espiral. La lámina espiral es esta estructura, ¿ya? Está en la parte media de lo que es el conducto del caracol y divide a este en dos rampas, una superior y otra inferior, ¿no? Una rampa vestibular y una rampa timpánica. Entonces tenemos modiolo, tubo conducto del caracol y lámina espiral. Entonces vamos a repasarlo una vez más. Núcleo o columela, ¿cuál es? Es esta estructura. Es el eje del caracol, dijimos, ¿no? Eje del caracol. Y también, ¿qué forma tiene? Tiene forma de un cono macizo de 3 milímetros de alto y 3 milímetros de ancho, ¿no? En la base. Ahora, el tubo óseo o conducto del caracol. El tubo óseo o conducto de caracol dijimos que es lo que rodea o lo que da vueltas al modiolo, ¿no? Al modiolo o columela. Entonces, se enrolla alrededor de la columela. ¿Cuántas vueltas da? 2,5 vueltas, ¿no? Es importante acordarse, 2,5 vueltas. Termina en una extremidad encesada. Vemos acá, termina en una extremidad encesada, ¿no? Y finalmente ahí es la comunicación de las dos rampas. Esto se denomina cúpula del caracol, ¿no? Cúpula del caracol. O también acá vemos que es el helicotrema, es el sitio donde se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. ¿Ya? Entonces, ese es el tubo óseo o conducto del caracol. Seguidamente, la lámina espiral, ¿ya? Entonces, esta estructura es la lámina espiral, ¿no? ¿De dónde se desprende? Pues se desprende del modiolo mismo, vemos acá, se desprende del modiolo. Vamos a ver que divide al conducto del caracol en dos partes. Uno superior, que va a ser la rampa vestibular, y uno inferior, que es la rampa timpánica, ¿ya? Esa es la lámina espiral. Entonces, otra parte que tiene el caracol, vamos a ver que es el conducto espiral de Rosenthal. Estos son conductos en espiral que presenta el modiolo, ¿no? O columela, que son conductos a manera de espiral y siguen a la base de lo que es la lámina espiral. Entonces acá vemos, esto es el conducto de, vamos aquí, ese es el conducto de Rosenthal, conducto en espiral de Rosenthal. Entonces, por el conducto de Rosenthal nacen los ramos, vemos acá, los nervios que proveen del órgano de Corti, ¿no? Hasta que se forma un tronco común y ya eso forma el nervio coclear. Entonces, ese es el conducto espiral de Rosenthal. Bueno, entonces eso con relación a laberinto óseo, ¿no? Laberinto óseo. Ahora vamos a ver lo que es el laberinto membranoso. El laberinto membranoso consta de tres estructuras igualmente, de tres estructuras que van a ser el vestíbulo posterior, los conductos semicirculares y la cóclea o caracol, ¿no? Entonces, el vestíbulo. El vestíbulo es la parte media, es la parte central, ¿ya? Que está compuesta por dos vesículas. Y el vestíbulo está compuesta por dos vesículas. Uno es el utrículo y otro que es el sáculo, ¿ya? Entonces tenemos utrículo y sáculo. Y de estos dos, en su interior contienen fibras, eh, un montón de fibras que donde se denomina mácula, ¿ya? Entonces se denomina mácula en el utrículo y el sáculo. Acá en los conductos semicirculares, mira, es igualmente sigue lo que es el laberinto óseo. Entonces tenemos aquí, este es el orificio ampular y este es el orificio no ampular, ¿no? Entonces, dentro de la ampolla del conducto semicircular
existe un conjunto de células que se denomina cresta, ¿ya? La cresta está conformada por células ciliadas, ¿ya? Entonces se denomina cresta en las ampollas y mácula en el utrículo y el sáculo. De esas estructuras es de donde nace el nervio vestibular, ¿no? Fibras utriculares, saculares y fibras de los conductos semicirculares. Vemos acá, la comunicación entre el utrículo y el sáculo, pues es el conducto endolinfático que se dirige hasta un poco inferior a la dura madre, donde se denomina fondo del saco endolinfático, ¿no? Ahora, entonces, dentro del laberinto membranoso está como contenido lo que es la endolinfa, ¿no? La endolinfa. También se denomina humor de Valsalva, endolinfa o humor de Valsalva. Entonces circula dentro de todo lo que es el laberinto membranoso. Acá vemos todo de color celeste. Es por donde circula la endolinfa. Y por fuera de este laberinto membranoso, en este espacio circula lo que es la perilinfa. Entonces, vemos acá una comunicación entre el sáculo y el conducto coclear. Entonces, esta comunicación, esta pequeña comunicación se denomina canal Reunions de Jensen, ¿no? O simplemente canal de Jensen, que comunica el sáculo y el conducto coclear, ¿ya? Entonces, esto con relación al laberinto membranoso en el vestíbulo y los conductos semicirculares. Vamos a ver lo que es ahora laberinto membranoso o caracol membranoso o cóclea membranosa. Entonces acá tenemos lo que es el conducto coclear, ¿no? Es un tubo cilíndrico enrollado a manera seguidamente, o sea, sigue la dirección del conducto óseo, ¿no? Entonces, acá vemos primeramente esta estructura ósea se denomina lámina espiral, ¿no? La lámina espiral se continúa con el ligamento espiral y divide lo que es a este conducto en dos rampas primeramente, ¿no? Una rampa vestibular y una rampa timpánica. Pero además estas rampas están divididas y existe una tercera rampa en el centro, ¿no? Una rampa intermedia. Entonces vamos a ver la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. ¿Ya? En la rampa vestibular y la rampa timpánica circula perilinfa, ¿no? Y en la rampa coclear circula endolinfa. Entonces vamos a ver acá más mejor. Acá tenemos la rampa vestibular, ¿no? La rampa vestibular que se continuaba de la ventana oval. ¿Ya? La rampa vestibular, delimitada con la rampa media o el conducto coclear por la membrana de Zeisner. ¿Ya? Y acá tenemos la rampa timpánica, rampa timpánica, que está delimitada igualmente con el conducto coclear por esta membrana que es la membrana basilaria. Entonces, acá en el centro tenemos la rampa coclear, ¿no? O conducto coclear. ¿Cuáles son sus límites? Pues superiormente la membrana de Zeisner, inferior, la membrana basilar. Y acá tenemos el ligamento espiral, lateralmente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver además que sobre la membrana basilar descansa este órgano, ¿bien? Que es el órgano de Corti, ¿no? Que está conformado por células ciliadas y veamos, acá están sus neuronas, todas confluyen aquí conformando el ganglio de Corti. ¿Ya? Entonces acá tenemos una imagen esquemática de lo que es el conducto coclear, ¿no? Superiormente, membrana de Zeisner, inferior, la membrana basilar y lateral, el ligamento en espiral. Entonces, continuamos con lo que es la perilinfa, ¿no? Perilinfa.
Entonces, la perilinfa, habíamos dicho que es el líquido que se encuentra entre el laberinto óseo y laberinto membranoso, ¿no? Está ubicado en ese espacio que existe entre ambos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. La perilinfa ocupa este espacio, el de color celeste, ¿no? Acá vemos, este es el hueso estribo, que se articula con la ventana oval. ¿Qué tipo de articulación dijimos que es? Es una articulación de tipo sindesmosis, no es una articulación de tipo sindesmosis, ¿ya? Entonces, esta ya sería la rampa vestibular y aquí donde se comunican la rampa timpánica con la rampa vestibular es el helicotrema. Entonces acá ya tenemos la rampa timpánica que llega hasta la ventana redonda, ¿no? La ventana redonda está tapada por una membrana que se denomina membrana de la ventana redonda o tímpano secundario, ¿no? Tímpano secundario. Ahora, todo esto está ocupado por perilinfa. Y en el centro está lo que es la rampa media, el conducto coclear, ¿no? Esto ya está ocupado por endolinfa. Entonces, la perilinfa es rica en sodio, a diferencia de la endolinfa que es rica en potasio, ¿no? Y la perilinfa es pobre en proteínas, a diferencia de la endolinfa que es rica en proteínas. Órgano de Corti. El órgano de Corti es toda esta estructura que se apoya en esta membrana, que es la membrana basilar, membrana basilar. Entonces, ¿qué es el órgano de Corti? Es un conjunto de células ciliadas que se encuentra en la membrana, que se encuentra apoyada en la membrana basilar, ¿ya? Encima, esta membrana se denomina membrana tectoria, membrana tectoria. Entonces acá en el órgano de Corti vamos a observar lo que son células ciliadas, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan cilios. Veamos aquí células ciliadas que son las encargadas de percibir las vibraciones y transmitirlas, ¿no? Por el nervio coclear. Pero además se observa otras células que le sirven como apoyo o como nutrición, que son las células de Deiters, células de Jensen y células de Claudius. Entonces, ese es el órgano de Corti, es un conjunto de células ciliadas y otras células que encargadas de percibir el sonido.